Pues muy buenos días tengan, queridos hermanos. Es un privilegio el poder estar al frente, el poder transmitir lo que está escrito. En realidad es una responsabilidad muy grande. No sé cuántos de vosotros os recordáis la primera vez que habéis venido a Madrid. Bueno, los que sois de Madrid ya toda la vida pues ya lo tenéis visto, ¿no? Pero los que no somos de aquí, cuando llegamos la primera vez, es algo espectacular, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años que vinimos desde Valdepeñas en un Fiat Uno, de aquel tiempo también, y era un teatro entrar, porque estábamos acostumbrados a rutas pequeñas, pero venir a una ciudad con todo lo que en sí implica, nos perdimos, salimos por un lado, por el otro lado, pero al fin llegamos al centro. ¿Y qué es lo que hicimos? Pues yo creo que como todos los turistas nos sacamos una foto. Una y muchísimas fotos. ¿Dónde? Pues donde todo se sacaba, porque no tenía yo mucha información de los lugares turísticos, y entre ellos donde se sacaba, yo también me sacaba. Una de estas era la Puerta de Alcalá, hoy que es un testigo, ¿no?, de ese ajetreo, de ese bullicio en Madrid, este monumento de Arco del Triunfo, que se encuentra a una corta distancia en el Parque del Retiro, y la Fuente de Cibeles. Esta se convierte una visita obligada a todos los extranjeros. Seguro que lo habéis visto vosotros. Todos ahí con su cámara sacándose una foto. La historia cuenta en la Edad Media que Madrid se encontraba protegida por unas murallas. Numerosas puertas que daban acceso a la ciudad. Estas puertas se encontraban en los límites de Madrid y tenían una función tanto comercial como defensiva. Y durante el siglo XVII se construyeron varias puertas y portones a lo largo de la muralla, siendo 5 de mayores importancias: la Puerta de Toledo, Bilbao, Segovia, Atocha y Alcalá, que esta es la última, la que os estoy contando. ¿Quién no conoce? He puesto unas diapositivas, a ver si la primera diapositiva os puede dar una idea. No, la segunda, este es el tema, la segunda, ¿cómo era aquel entonces? Esa puerta, ¿no?, que comunicaba a la ciudad y que bien la que protegía, pero a la misma vez entraban por ella. ¿Quién no la conoce ahora, ¿no? Y la tenemos muy escuchada últimamente. Pues bien, en el mundo antiguo hacían todo lo posible para entrar por las famosas ciudades y que no se quedaran en el olvido. No tenían en aquel entonces una cámara fotográfica. Me refiero a las entradas grecorromanas. Estas famosas entradas solían ser para personas pertenecientes a la realeza, pues antes de entrar, este tipo de personas eran saludadas por los sacerdotes y los políticos. Seguidamente eran escoltadas hasta el centro de la ciudad, donde ante los ojos de la ciudadanía se paseaban con los vestidos de ocasiones y con una corona ponderada. Y luego habían discursos a esa visita. Y finalmente eran elevados al rango inmortal en aquel tiempo. La otra diapositiva, para que nos demos una idea. Eran elevados hasta el rango inmortal, con un sacrificio en el templo pagano. Y para culminar esa entrada, y que no se quedara en el olvido, se estampaba en diversas monedas imperiales, a fin que se sepa cuándo y quién había entrado de ese modo triunfal a la ciudad de Roma. Ante esos sacrificios, el apóstol Pablo
muestra un desprecio con estas palabras en 2 Corintios el capítulo 2, del versículo 14 al 17. Y dice así Pablo: pero gracias a Dios que siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos gratos olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para los unos, olor de muerte, para muerte. Para los otros, olor de vida, para de vida. Y para estas cosas, ¿quién es capacitado? Escribe aquí Pablo, en 2 Corintios, en el capítulo 2. En comparación de aquellas interesantes entradas que había. Y Pablo muestra aquí su perspectiva, la entrada de Cristo. Qué palabras tan maravillosas, ¿no? Qué sorprende cuando habla Pablo, haciéndonos ver una misión en marcha triunfal de Cristo en el mundo. Y en ella dice que estamos incluidos, todos los que estamos en Cristo, porque Cristo ha vencido a su antiguo adversario y llevó consigo a sus escogidos para que anuncien el Evangelio. Y Pablo remarca con lo que dice en este texto. Desde esta perspectiva triunfante, pero profética, otro apóstol, Mateo, nos habla en su Evangelio, la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Esta está en el capítulo 21 de Mateo. Tal vez la otra diapositiva. Esta es una entrada a una ciudad donde no solo esta ciudad constituía el corazón del judaísmo en su época, sino ser el aforo principal de estas actividades religiosas. Era también el centro del poder político de Roma en Palestina. A sabiendas de esto, Mateo pone desde un principio en manifiesto a sus oyentes judíos que Jesús es el ungido. Alguien especialmente escogido para Dios para cumplir su plan y su propósito, el ungido, el Mesías, largamente esperado, el Hijo de David, Jesús, que su vida dio para el cumplimiento a las profecías. Si miramos nosotros en Mateo 1, capítulo 1, el versículo 1, desde sus inicios nos anuncia esto. Mateo apunta a aquello. Si leemos el versículo 1 en Mateo 1, dice así: libro, la genealogía de Jesucristo. Y remarca muy bien: hijo de David, hijo de Abraham. Es algo sorprendente, ¿no? Aquí Mateo, cuando quiere comunicar algo, quiere destacar algo y lo hace desde un inicio. Mateo vincula así a Cristo con dos pactos más renombrados en el Antiguo Testamento. El primer pacto es de Dios con David, que consiste en la promesa de un rey en el trono de David para siempre. Hijo de David, dice en el primer versículo, ¿no? Que está diciendo que Jesús es en un sentido pleno y con validez jurídica descendiente de David, miembro de la familia real, heredero del trono de David. Así lo describe un texto en 2 Samuel 7, como lo dijo Dios. Y dice de esta manera: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho el Señor de los ejércitos, yo te tomé del redil detrás de las ovejas para que fueran príncipes de mi pueblo Israel, y he estado contigo donde quiera que has ido. He exterminado delante de ti a todos tus enemigos y te he puesto nombre grande, con el nombre de las grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré un lugar para mi pueblo de Israel y yo plantaré allí para que habite en él y nunca más sea removida, ni los eunucos lo aflijan más como antes.
en el tiempo que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te haré descansar de todos tus enemigos. Asimismo el Señor te hace saber que Él te edificará una casa, y cuando tus días se hayan cumplido y duermas con tus padres, y yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual saldrá de tus entrañas. Yo afirmaré su reino, dice el Señor. Esta promesa, como hemos escuchado, la viene a remarcar nuevamente Mateo. Y quiere comunicar, como hemos dicho desde un inicio, ¿no?, quién es Jesús y a qué vino. En el mismo versículo también nos habla sobre el pacto con Abraham. ¿A quién prometió? Porque él sería bendición de todas las familias de la tierra. Así que cuando Mateo escribe que Jesucristo es el hijo de Abraham, está diciendo que Abraham es el fundador de todo un pueblo. Es a quien se hizo la promesa más antigua desde Génesis, en el capítulo 12, versículo 3, el cual dice: bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. De modo que el pueblo, formado por sus descendientes, debía ser una fuente de bendición para todo el género humano, a través de los siglos, un don valioso, hasta que esta bendición se posó en una persona. Y lo dice Pablo de esta manera: ahora bien, dice, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice a las simientes como refiriéndose a muchos, sino a uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Como veis, todo lo que enlaza, envuelve, está en vista a Cristo. Viniendo desde el Antiguo Testamento, viniendo desde Génesis, viniendo estas promesas, hablando el Señor, apunta a Jesús. Y ahora bien, después que hemos visto desde el versículo 1 en Mateo, veremos lo que dice en el capítulo 21, donde Mateo narra el viaje final de Jesús a Jerusalén. Incluye unos relatos que anticipan un desenlace que va a ocurrir. Con una palabra, podríamos decir, castellana, pasión, la que proviene del latín, que significa sufrimiento. Comienza entonces Mateo capítulo 21 y nos habla de eso. Nos llama a una semana de pasión. Apunta entonces a los sufrimientos, a las penurias que Jesús sufrió en el último viaje a Jerusalén. Y así lo cuenta Mateo en el capítulo 21, de esta manera. Cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadlo, traédmelo. Y si alguien os dice algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviaré. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio de los profetas, cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí que tu rey viene a ti, apacible, sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de yugo. Y los discípulos fueron e hicieron tal como Jesús le mandó, y trajeron la asna y el pollino, y pusieron sobre ellos su manto, y él se sentó encima. Y la multitud, que era numerosa, extendió sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los extendían en el camino. Y la gente que iba delante y los que iban detrás, nos cuenta Mateo, ¿no?, gritaban diciendo: Hosana, el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió.
diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. En este capítulo nos relata que un domingo de Ramos hubo una cierta conmoción, nos dice, en Betania, y que después Jesús prosiguió su camino a Jerusalén. Se suponía que Jesús iba a entrar a esta ciudad ese día y se iba a quedar. Así también cuenta que la gente estaban todas congregadas en un tropel, amontonadas, y a ello trajeron una asna con su cría, y sus discípulos, habiéndole puesto un manto, pusieron a Jesús encima. Entonces comenzó una procesión rumbo a Jerusalén. Este corto desfile fue semejante a un desfile organizado con motivo de una coronación a un rey. Y por primera vez Jesús permitió que le reconocieran de una manera pública, abierta, como rey. Esto significó que su fin se aproximaba con una terrible velocidad y él debía ofrecerse entonces como Mesías, aunque solo fuese para que le rechazaran después. En ese entusiasmo el pueblo dice que arrancó ramas de la palmera, con ella alfombraron la ruta y al mismo tiempo habían gritos que llenó el ambiente. Muchos de la multitud creían en Jesús y no se avergonzaban de ser rey. En respuesta a la multitud que preguntaban: ¿quién es este?, contestaban: este es el profeta Jesús de Galilea. Pero Jesús no entró, como vemos, a una ciudad conquistando, triunfando, así como los romanos. No llevaba una espada en su mano, pero sí llevaba una misión para salvar, según anunciada en las profecías. Al anochecer, las multitudes entonces se dispersaron y Jesús regresó tranquilamente a Betania. Aparentemente, nada que se pareciera a una coronación de Jesús como el rey que había ocurrido. Su reino se hizo presente, pero no con bombo y platillo, porque todavía no había llegado la hora. Cristo debía cumplir una misión salvadora primero y luego volver como Rey de Reyes y Señor de Señores. Después nos cuenta los siguientes capítulos: las autoridades de Cristo fueron cuestionando cuando entró en el templo y echó a los mercaderes, volcando las mesas, recriminando porque habían transformado la casa de Dios en cueva de ladrones. A esto entonces siguió una enconada trifulca. Entonces, nos dice el texto, los fariseos se fueron y consultaron entre sí cómo atrapar a Jesús, en sus propias palabras. Mateo también lo cuenta en el capítulo 22. Y así Jesús se despidió de Jerusalén hasta aquel momento en que vendría otra vez a sentarse en el trono de David por segunda vez. Tal como nos dice el capítulo 24 también de Mateo, dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces harán duelos todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. De todo este simbolismo teológico que expone Mateo, lo que me llama la atención de ello está en el versículo 5, capítulo 21, versículo 5. Esta es una profecía y dice de esta manera, lo relata, lo escribe, lo remarca, saca a traslucir Mateo. Está narrando un acontecimiento, pero saca un evento y luego la escribe, la remarca, y de esta manera, y dice así: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, apacible y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de yugo.
Estudiando de una manera minuciosa este versículo, observamos que Mateo combina este texto con dos profecías similares, de distinta época. La primera está en Isaías 62, por el año 681 a.C. Y la otra profecía la combina con Zacarías 9, versículo 9, en el año 480. Cuando lo vi así de esa manera, me sorprendió, ¿no? Lo que dice el Señor en aquel tiempo, lo que dice en este tiempo, y luego lo que hay el cumplimiento cuando Mateo lo redacta. El texto de Mateo comienza y procede en Isaías 62. El que comienza dice: decida la hija de Sión, es decir, decida Jerusalén, ya viene tu Salvador. Y en vez de esta frase de Isaías, Mateo la combina con la frase de Zacarías y que dice: he aquí tu rey viene a ti. Lo maravilloso de esta frase es: viene a ti. No solamente como una entrada a una ciudad, sino viene como rey a su pueblo. El Mesías acude para beneficio de cada uno de los habitantes de su pueblo. Y en esta mañana también yo creo que nos remarca la palabra del Señor a todos. El Señor viene a ti, de una manera personal, de una manera global como iglesia. El Señor viene a ti. Y mirad que lo dice desde hace muchos años, profetizada en muchas maneras, también nos dice la palabra. Y nos remarca en Mateo 21, en Jesús: viene a ti el Mesías. En otras palabras, en este Domingo de Ramos, como dije ya, viene a ti en el sentido de ayudarte, viene a ti en el sentido de levantarte, viene a ti a salvarte. Dios se ofrece como Mesías, aun cuando solo fuese quizás después que le rechaces, pero Jesús viene a ti. Las siguientes diapositivas nos hemos quedado muy atrasados, tal vez para poder comunicar. Viene a ti. William Barclay, que es un teólogo evangélico erudito en conocimientos en lengua original de la Biblia, comenta de esta manera sobre el pasaje que habíamos leído en 2 Corintios de Pablo. Aquel contraste que hace, ¿no? Cuando mirando en aquel tiempo aquellas entradas grecorromanas, Pablo dice: hay alguien que lo ha hecho muchísimo mejor y más allá de la historia. Pues este erudito en 2 Corintios comenta de esta entrada triunfal grecorromana en aquel tiempo y dice así: Pablo habla de ir en el cortejo de Cristo y luego pasa a hablar de ese aroma de Cristo para la gente, que a uno les parece olor de muerte y a otro olor de vida. Estos pensamientos surgen en mente por la imagen de manera que exhibían el triunfo romano, aquel máximo honor que se ponía a otorgar a un general romano victorioso con el triunfo, para concederle aquella condición tenía que cumplir algunas cosas. Tenía que haber sido un general jefe de ejércitos. Por lo menos 5.000 enemigos tenía que haber vencido en combate. Tenía que haber conquistado un territorio. La victoria tenía que ser ganada entre estos enemigos. Para avivar su triunfo, el desfile del general victorioso marchaba por las calles de Roma hasta el Capitolio. Tal vez la otra diapositiva nos puede ayudar. Primero marchaban los oficiales del Estado en el Senado y luego la banda de trompetas detrás de ellos.
El botín que habían confiscado también iba enseguida. Y después pasaban los cautivos, encadenados, conducidos a la cárcel o directamente a la ejecución. Tras ello, venía el general en persona. Una carroza tiraba de 4 corceles vestidos de túnica bordada de oro con hojas de palma. En la mano llevaba un cetro color marfil coronado con un águila romana, y un esclavo sostenía sobre la cabeza una corona de Júpiter. Y mientras desfilaba el general, su ejército condecorado gritaba: ¡El que triunfó! ¡El que triunfó! Este es el trasfondo que presenta en la mente del apóstol Pablo. Pero Pablo ve a Cristo desfilando en un triunfo por todo el mundo. Y se ve también a sí mismo en esa comitiva victoriosa. Por lo tanto, Pablo no vive un ambiente derrotado, sino es glorioso y optimista, y reconoce aquella inconquistable majestad de Cristo. Y lo dice en otra carta, de esta manera: cancelado el documento de deuda en contra nuestra, que consistía en ordenanza, que nos era adversos, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió, dice, públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, tal como nos anuncia Mateo del 21. Jesús fue a la cruz, a sabiendas exactamente el precio que debía pagar para salvar nuestras vidas. Comenzó su penuria en aquel día. Pagó nuestras deudas. La noche antes de su muerte, conocedores del sufrimiento que tenía que enfrentar, en una profunda agonía, oró diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y cuando llegó a la cruz, con un grito agónico de victoria, exclamó: consumado es, expresando que había cumplido perfectamente con la voluntad de Dios. Entonces, ¿quién cumplió la voluntad del Padre? Ahora nos dice, desde la profecía del Antiguo Testamento, pasando por el cumplimiento en Mateo 21, nos dice: vengo a ti. Me ofrezco en esta semana de pasión como Mesías, como un recuerdo, aunque solo fuese para que me rechaces otra vez, pero vengo a ti. ¿No es algo maravilloso el poder comprender qué tan cerca quiere estar nuestro Señor sobre nuestro corazón? Por lo que en este Domingo de Ramos dejemos entrar a Jesús a nuestro corazón. Recibámoslos con alegría, con aplausos, con gozo, con victoria. Pero mantengamos esta actitud, no solo por este día, sino que sea de una manera constante, porque nos está hablando de una victoria. Facilitemos entonces este encuentro con Jesús, con el Rey, no por una mera tradición del Domingo de Ramos, sino que hagámoslo de corazón y de una forma permanente, porque Él vino y viene cada vez cuando leemos estos evangelios. Y Él quiere entonces entrar en comunicación contigo. Es una invitación a algo que ya a sabiendas Él sabía cuál era su final, pero ha venido por nosotros. La última diapositiva, y dice así su palabra: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, nos dice el Señor. Después de invitarnos, después de anunciarse, incluso toca la puerta de nuestro corazón. Y lo hace de una manera
constante hasta que abramos, hasta que nos llegamos a satisfacer con el Rey.